Para empezar hablaré sobre las aberraciones sexuales, inversión, pederastia y su finalidad, transgresiones anatómicas, fetichismo, sadismo, masoquismo, con respecto a la sexualidad infantil. Entonces, empezaremos con las aberraciones sexuales. Las aberraciones sexuales, para explicar las necesidades sexuales del hombre y el animal, suponen la biología la existencia del instinto sexual, y el término que corresponde al hambre, en referencia a lo sexual, la ciencia usa la palabra libido. Entonces, antes de entrar en su discusión, fijaremos dos términos fundamentales. La persona de la cual parte la atracción sexual la denominaremos objeto sexual, y el acto hacia el cual impulsa el instinto, el fin sexual. La ciencia explica que tanto el objeto como y el fin existen múltiples desviaciones y que es necesaria una permanente investigación para establecer sus relaciones, que dichas anormalidades guardan lo considerado normal. Entendemos a las desviaciones respecto al objeto sexual como hombres y mujeres cuyo objeto sexual no es una persona de sexo contrario sino de su mismo sexo. Comúnmente los denominamos homosexuales o mejor invertidas. Existen diferentes conductas en los invertidos que son los invertidos absolutos, que su objeto sexual tiene que ser de su mismo sexo y en caso que sea del sexo opuesto los hace manifestar como repulsión sexual. Los invertidos anfígenos, su objeto sexual puede pertenecer a uno u otro sexo, hermafroditas psicosexuales. Los invertidos ocasionales pueden adoptar como objeto sexual a una persona de su mismo sexo y hallar satisfacción en el acto sexual. Para unos, la inversión es algo tan natural como para el hombre normal la orientación heterosexual de su libido. Otros, en cambio, se rebelan contra ella y la consideran como una obsesión morbosa. La inversión puede conservarse durante toda la vida, desaparecer y hasta manifestarse en un estado avanzado de la existencia del sujeto. Puede darse casos en los que la libido cambia de rumbo, orientándose hacia la inversión después de una penosa experiencia con el objeto sexual. O en casos extremos, cuando dicha tendencia ha existido desde muy temprana edad y que el sujeto se siente de acuerdo con ella. En primera instancia, a la inversión se la consideraba como un signo congénito de degeneración nerviosa, juicio en que los científicos observaban en individuos enfermos de los nervios o que producían la impresión de estarlo. Esta teoría explica dos conceptos adicionales, que son el innatismo y degeneración. Entonces, la degeneración sería aquellos síntomas patológicos que no son de origen traumático o infeccioso. Varios hechos nos demuestran que los invertidos no pueden considerarse como degenerados, porque aparecen en personas cuya capacidad funcional no se halla perturbada y en algunos distinguen por un gran desarrollo intelectual y elevada cultura ética. Se le encuentra extraordinariamente difundida en muchos pueblos salvajes y primitivos, mientras que el concepto de degeneración suele limitarse a civilizaciones elevadas. Hasta en los pueblos civilizados europeos ejercen máxima influencia sobre la difusión y el concepto de inversión, las condiciones climatológicas y raciales. Mientras que el innatismo sería, pues en unos casos de carácter innato y en otros habría aparecido de modo distinto. En oposición al innatismo se sostiene que la inversión es un carácter adquirido del instinto sexual y se opone también al carácter congénito que pueden aparecer durante su desarrollo prenatal. Con respecto a la bisexualidad, la ciencia conoce casos en los que los caracteres sexuales aparecen borrosos, dificultando la determinación del sexo en el campo anatómico. Esto se define como hermafroditismo, cuando los genitales del sujeto reúnen caracteres masculinos y femeninos. El científico Graf Ebig proponía que la disposición bisexual da al individuo centros cerebrales masculinos y femeninos al mismo tiempo que órganos sexuales somáticos de ambos sexos. Dichos centros no se desarrollan hasta la época de la pubertad y principalmente bajo la influencia de la glándula sexual. Con respecto al objeto sexual de los invertidos, tomando un ejemplo, si no fuera así, no se explicaría, por ejemplo, que la prostitución masculina que se ofrece a los invertidos trata, como hoy en la antigüedad, de copiar a las mujeres en los vestidos, en su aspecto exterior y en modales, sin que esta imitación parezca ofender el ideal de los homosexuales masculinos. En este caso, el objeto sexual es la reunión de los dos caracteres sexuales, la transacción entre dos deseos orientados hacia cada uno de los dos sexos, lo que consideramos como la propia naturaleza bisexual. Entre los hombres la masturbación aparece muchas veces como fin exclusivo. En las mujeres son también muy diversos los fines sexuales, entre ellos el contacto con las mucosas bucales. Para comprender el significado del fin sexual, nosotros consideramos como una conjunción de los genitales en el acto denominado coito, que conduce a la solución de la tensión sexual y a la extinción temporal del instinto sexual. Concluimos entonces que ni con la hipótesis de la inversión congénita ni la inversión adquirida quedaría explicada la esencia de la inversión.
En primer caso, habrá que especificar qué es lo que se considera innato en ella, si no se quiere aceptar la explicación de que una persona trae ya establecida al nacer la conexión de su instinto sexual con un objeto sexual predeterminado. Como segunda hipótesis se plantea la cuestión de si las diversas influencias accidentales basta para entender la adquisición de los invertidos. Existen también sujetos que eligen como objeto sexual a impúberes niños, lo que son los niños, lo cual nos parece casos aislados de aberración. Solo excepcionalmente son objeto sexual exclusivo, en la mayoría de casos llega a serlo cuando el individuo cobarde e impotente acepta tal subrogado, o cuando un instinto inaplazable no puede apoderarse en el momento de un objeto más apropiado. Por ejemplo, atentados sexuales cometidos en niños por sus maestros, tan solo porque a estos se les presentan más ocasiones para ello que en otras personas. En las transgresiones anatómicas, esta está la supervaloración sexual, que es lo que tan mal tolera la limitación del fin sexual a la conjunción de los genitales, y lo que ayuda a elevar a la categoría del fin sexual actos en que entran al juego otras partes del cuerpo. También la importancia de la supervaloración sexual puede estudiarse fácilmente en el hombre, cuya vida erótica ha llegado a ser asequible a la investigación, mientras que en el caso de la mujer, en parte por las limitaciones impuestas por la cultura y en parte por la silenciación convencional y la insinceridad de las mujeres, pertenece aún en una impenetrable oscuridad. Mencionaré algunas supervaloraciones del objeto sexual, que son el empleo sexual de las mucosas bucales y labiales. El empleo de la boca como órgano sexual se considera una perversión cuando los labios de la lengua de las personas entran en contacto con los genitales de la otra, y no, en cambio, cuando ambas mucosas labiales tocan una con otra. Considerándolas como perversiones, obedece a una bien definida sensación de la repugnancia que lo protege de la aceptación de tal fin sexual. El empleo del orificio anal. La razón que se funda esta repugnancia es porque dicha parte del cuerpo sirve para la excreción y entra en contacto con lo repugnante en sí, los excrementos, y las muchachas histéricas explican o lo definen de una forma ante los genitales masculinos que sirven para la expulsión de orina. La sustitución inapropiada del objeto sexual, el fetichismo. El sustitutivo del objeto sexual es una parte del cuerpo muy poco apropiada para fines sexuales, los pies o el cabello, o un objeto inanimado que está en visible relación con la persona sexual y especialmente con la sexualidad de la misma, por ejemplo prendas de vestir como ropa blanca. Así que para que tal fin sexual sea realizado es preciso que el objeto sexual posea una condición fetichista, un determinado color de cabello, un traje especial o hasta un defecto físico. Así pues, es regularmente propio del amor normal un cierto grado de tal fetichismo, sobre todo en aquellos estados del enamoramiento en los que el fin sexual normal es inasequible o en los que su realización aparece aplazada. He aquí una frase que me llamó mucho la atención. Y con respecto al tocamiento y contemplación, para la consecución del fin sexual normal es indispensable por lo menos al hombre una cierta medida de tocamiento y la importancia de las sensaciones que produce el contacto sexual con la epidermis del objeto sexual. La ocultación del cuerpo, exigida por la civilización, mantiene despierta la curiosidad sexual, que tiende a contemplar el objeto por descubrimientos de las partes ocultas. Lo que menciona Krafft-Ebing, que las tendencias a causar dolor al objeto sexual o ser maltratado por él es más frecuente e importante de las perversiones, y sus dos formas, activa y pasiva, las ha denominado como sadismo y masoquismo. Bien, el sadismo corresponde a un componente agresivo del instinto sexual exagerado. Comprende desde una posición activa y dominadora con respecto al objeto sexual hasta la exclusiva conexión de la satisfacción con el sometimiento y maltrato del mismo. El concepto de masoquismo reúne todas las actitudes pasivas con respecto a la vida erótica y al objeto sexual, siendo la posición extrema la conexión de la satisfacción con el voluntario padecimiento de dolor físico o anímico producido por el objeto sexual. Con frecuencia puede verse que el masoquismo es una continuación del sadismo dirigida contra el propio yo. Aquel que encuentra placer en producir dolor a otros en relación sexual está también capacitado por gozar del dolor que puede serle ocasionado en dicha relación como de un placer. La historia de la civilización humana nos enseña, sin lugar a dudas, que la crueldad y el instinto sexual están instintamente ligados, pero en las tentativas de explicar esta conexión se nos ha dado más allá de resaltar los elementos agresivos de la libido. Generalidades sobre las perversiones también. Pueden atribuirse las perversiones como un carácter de estigma patológico o degenerativo,
como ya vimos al tratar la inversión, también constituyen parte integrante de la vida sexual del hombre normal y son juzgadas por este del mismo modo que otras de sus intimidades. Ciertas perversiones se alejan tanto de lo normal que no podemos por menos de declararlas patológicas, particularmente aquellas como la coprofagia o violación de cadáveres, en las cuales el fin sexual produce asombrosos rendimientos en lo que respecta al vencimiento de resistencias como el pudor, repugnancia, espanto o dolor. El instinto sexual en los neuróticos. El psicoanálisis ofrece una importante aportación para el conocimiento del instinto sexual, como medio para obtener resultados fundamentales acertados sobre la vida sexual de los psiconeuróticos, la histeria, la neurosis, la falsamente denominada neurastenia, la demencia precoz y la paranoia, y someterlos a la investigación psicoanalítica que pueden fundamentarse sobre fuerzas instintivas de carácter sexual. La vida sexual de dichas personas se exterioriza en estos síntomas, los cuales no son sino la expresión de la vida sexual de los enfermos. El psicoanálisis llega a suprimir los síntomas histéricos, partiendo de la hipótesis de que son la sustitución de una serie de procesos, tendencias y deseos anímicos y afectivos a los que la represión ha impedido llegar a su normal exutorio por medio de la actividad anímica consciente. Estos complejos psíquicos, retenidos en estado inconsciente, tienden a una exteriorización correspondiente a su valor afectivo, a una descarga y la encuentran en la histeria por el proceso de conversión en fenómenos somáticos, esto es, en síntomas histéricos. Como resultado, el carácter histérico deja revelar una represión sexual que sobrepasa la medida normal y un desarrollo exagerado de aquellas resistencias contra el instinto sexual, que se nos han dado a conocer como pudor, repugnancia y moral. Por ejemplo, un hombre que haya contraído su enfermedad a causa de una emoción trivial o de un conflicto en cuyo punto medio no se halla el interés sexual. El psicoanálisis puede demostrar regularmente que el componente sexual del conflicto es el que ha hecho posible la aparición de la enfermedad, privando los procesos psíquicos de su exutorio. Dentro de la neurosis y perversión, representan aquellos instintos que se considerarían como perversos y se exteriorizan conscientemente en propósitos fantasiados o en actos. Los síntomas se originan en parte a costa de la sexualidad anormal. La neurosis sería negativa a la perversión. El instinto sexual de los psiconeuróticos muestra todas las aberraciones que hemos estudiado, como desviaciones de la vida sexual normal y manifestaciones de una vida sexual patológica. Puede comprobarse una tendencia a la inversión y a la fijación de la libido sobre personas del mismo sexo. Entre sus causas desempeña un papel importante los instintos parciales, instintos de contemplación y exhibición y el instinto pasivo y activo de crueldad. También la conexión de la libido con la crueldad da lugar a transformaciones del amor en odio y de los sentimientos cariñosos en hostiles, característico de la neurosis, especialmente en la paranoia. Dentro de los instintos parciales y las zonas erógenas, el instinto lo comprendemos entonces como una representación psíquica de una fuente de excitación continuamente corriente o intrasomática, a diferencia del estímulo producido por excitaciones procedentes del exterior. La fuente del instinto es un proceso excitante en un órgano y su fin más próximo está en cesar la excitación de dicho órgano. Una de estas clases de excitación la designamos como la específicamente sexual y el órgano correspondiente como zona erógena y el instinto parcial de ella, manada. La importancia de las zonas erógenas como aparatos accesorios y subrogados de los genitales aparece en la histeria más claramente que en ninguna otra de la psiconeurosis. El predominio de la sexualidad perversa en los psiconeuróticos. En la mayoría de los psiconeuróticos la enfermedad aparece después de la pubertad y bajo las exigencias de la vida sexual normal. La tendencia de los psiconeuróticos a las perversiones es quizá colateralmente condicionada o reforzada. Una constitución orientada hacia la neurosis podría prescindir del apoyo de las experiencias vividas y en un suceso traumático podrá producir la neurosis en un individuo de constitución media. La neurosis, con todas sus formas, constituye una serie que conduce hasta el tipo normal, circunstancias que ha permitido a Mobius afirmar muy justificadamente que todos somos algo histéricos. Creemos posible entonces deducir que las perversiones tienen algo congénito o poseen raíces innatas. No podríamos afirmarlo. El siguiente capítulo se dirigirá esencialmente a la vida sexual de los niños y perseguiremos en ellos el funcionamiento de las influencias que rigen el proceso evolutivo de la sexualidad infantil hasta su desembocadura en la perversión, neurosis o en la vida sexual normal. Muchas gracias por acompañarme durante este recorrido.
Llevaremos a cabo un penetrante estudio de las manifestaciones sexuales infantiles, que nos revelarían probablemente los rasgos esenciales del instinto sexual, descubriendo su desarrollo y su composición de elementos procedentes de diferentes fuentes. Acompáñame a esta gran aventura. Empezaremos con la amnesia infantil. Nuestra infancia nos comunica posteriormente que en años de los que nada hemos retenido en nuestra memoria, fuera de algunos incomprensibles recuerdos fragmentarios, hubimos de reaccionar vivamente ante determinadas impresiones, sabiendo y exteriorizar en forma humana dolores y alegrías, mostrando amor, celos y otras pasiones que nos conmovían violentamente, y ejecutando actos que fueron tomados por los adultos como prueba de una naciente capacidad de juicio. Opino entonces que la amnesia infantil convierte para cada individuo la propia niñez en algo análogo a una época prehistórica, y oculta a sus ojos los comienzos de su vida sexual. Es la culpable de que en general no se conceda el periodo infantil de un valor en cuanto al desarrollo de la vida sexual. Parece también que la vida sexual de los niños se manifiesta ya en una forma observable hacia los años tercero y cuarto. En la mayoría de los casos logra abrirse camino un fragmento de la vida sexual a través de todo el periodo de latencia hasta el impetuoso florecimiento del instinto sexual en la pubertad. Tomaremos como tipo de manifestaciones sexuales infantiles al chupeteo. El chupeteo aparece ya en los niños de pecho y puede subsistir hasta la edad adulta e incluso conservarse en ocasiones a través de toda la vida. Consiste en un contacto succionador rítmicamente repetido y verificado con los labios, acto al que falta todo fin de absorción de alimento, que en ocasiones hasta el dedo gordo del pie es tomado como objeto. Con frecuencia se combina con la succión productora de placer el frotamiento de determinadas partes del cuerpo de gran sensibilidad, el pecho o los genitales exteriores. Muchos niños pasan así de la succión a la masturbación. Por medio de la investigación psicoanalítica, nos da el derecho de considerar el chupeteo como una manifestación sexual y a estudiar en ella precisamente los caracteres esenciales de la actividad sexual infantil. El autoerotismo encuentra una satisfacción en el propio cuerpo, esto es, un instinto autoerótico. Diríase que los labios del niño se han conducido como una zona erógena, siendo la excitación producida por la cálida corriente de la leche la causa de la primera sensación de placer. Posteriormente, las necesidades de volver a hallar la satisfacción sexual se separa de las necesidades de satisfacer el apetito, separación inevitable cuando aparecen los dientes y la alimentación no es ya exclusivamente succionada, sino mascada. El fin de la sexualidad infantil son estas partes del epidermis o de las mucosas en las cuales ciertos estímulos hacen surgir una sensación de placer de una determinada cualidad, lo cual existe otra región del epidermis o de la mucosa que puede servir como zona erógena. El niño que ejecuta la succión busca por todo su cuerpo y escoge una parte cualquiera de él, que después, por la costumbre, será la preferida. Cuando en esta búsqueda tropieza con una de las partes predestinadas, pezón, genitales, conservará esta siempre tal preferencia. Entonces, el fin sexual del instinto infantil consiste en hacer surgir la satisfacción por el estímulo apropiado de una zona erógena elegida de una u otra manera. Por medio del psicoanálisis se ha llegado a conocer que transformaciones experimental las excitaciones sexuales emanadas de la zona anal y cuánta frecuencia conserva esta última a través de toda la vida, cierto grado de excitabilidad genital. Los trastornos intestinales tan frecuentes en los años infantiles hacen que no falten nunca a estas zonas intensas de excitaciones. Aquellos niños que utilizan la excitabilidad erógena de la zona anal lo revelan por el hecho de retardar el acto de excreción, hasta que la acumulación de las materias fecales produce violentas contracciones musculares y su paso por esfínter una viva sensación de las mucosas, lo cual produce una sensación de voluptuosidad. También la actividad de las zonas genitales, tanto en el sexo masculino como en el femenino, se halla en esta zona relacionada con la micción, pene, clítoris, y en los varones, encerrada en un saco mucoso, de manera que no pueden faltarle estímulos, producciones por las secreciones que aviven tempranamente la excitación sexual. Las actividades sexuales de esta zona erógena, que pertenecen al verdadero aparato sexual, constituyen el comienzo de la ulterior vida sexual. Adicionalmente, existen los instintos parciales, en la cual el niño carece absoluto pudor y encuentra en determinados años de su vida un inequívoco placer en desnudar su cuerpo, haciendo resaltar esencialmente sus órganos genitales. Los niños también se convierten en voyeurs, interesados espectadores de la expulsión de orina o de los excrementos verificados por otra persona. Tras la represión de estas tendencias se conserva la curiosidad
de ver los genitales de otras personas como un impulso martirizador. Todos los educadores saben, desde las confesiones de J.J. Rousseau, que la dolorosa excitación de la piel de las nalgas constituye una raíz erógena del instinto pasivo de crueldad, eso es, del masoquismo. Dentro de una actividad investigadora del niño se considera el enigma de la esfinge, que es la amenaza de sus condiciones de existencia por la aparición real o simplemente sospechada de un nuevo niño, y el temor de la pérdida que este suceso ha de acarrear para él con respecto a los cuidados y el amor de los que le rodean. Le hacen meditar y tratar de averiguar el problema de esta aparición del hermanito. Para el niño es natural la suposición de que todas las personas que poseen un órgano genital exacto al suyo y no puede sospechar en nadie la falta de este órgano. De poco también sirve al niño que la ciencia biológica dé la razón a sus prejuicios y reconozca el clítoris femenino como un verdadero equivalente del pene. La niña no crea una teoría, parece al ver los órganos genitales del niño diferentes de los suyos. Lo que hace es sucumbir a la envidia del pene, que culmina en el deseo muy importante por sus consecuencias de ser también un muchacho, explicación de lo denominado como complejo de castración y envidia por la posesión del pene. Dentro de las teorías del nacimiento, las infantiles soluciones anatómicas dadas al enigma son muy diversas. Los niños salen del pecho, son sacados cortando el cuerpo de la mujer o surgen abriéndose paso por el ombligo. Otra de las teorías infantiles es la de que los niños se conciben al comer alguna cosa determinada, como en las fábulas, y nacen saliendo del intestino como en el acto excrementicio. La concepción sádica del comercio sexual. El niño llega a interpretar que no comprende aún nada del carácter sexual, no pueden considerar el acto sexual como una especie de maltrato o de abuso de poder, en un sentido sádico. El psicoanálisis nos demuestra que tal impresión, recibida en temprana edad infantil, tiene gran importancia para originar una predisposición a un posterior desplazamiento sádico del fin sexual. Las excitaciones mecánicas. Debemos añadir aquí la producción de la excitación sexual por conmociones mecánicas rítmicas del cuerpo, las cuales producen tres clases de efectos estimulantes, a saber, sobre el aparato sensorial de los nervios vestibulares, sobre la piel y sobre partes más profundas, esto es, músculos y articulaciones. El que el niño guste tanto de juegos en los que produce movimiento pasivo, como el de mecerse, y demande continuamente su repetición, constituye también una prueba de placer producido por ciertos movimientos mecánicos. El movimiento producido por los viajes en coche y más tarde en ferrocarril ejerce un efecto tan fascinador sobre el niño ya de alguna edad, que todos los muchachos tienden alguna vez en su vida el deseo de llegar a ser conductores o cocheros. La obsesiva conexión del viaje en ferrocarril con la sexualidad procede sin duda del carácter del placer y de las sensaciones de movimiento. Muchos individuos nos han comunicado que los primeros signos de excitabilidad de sus genitales aparecieron durante un cuerpo a cuerpo con sus compañeros de juego, situación en la cual, además del esfuerzo muscular que actúa en el contacto de la piel del niño con la de su contrincante. En los procesos afectivos, en los colegiales, el miedo, el examen o la tensión ante un deber difícil, solución puede tener gran importancia, tanto para la aparición de manifestaciones sexuales como para su conducta en la escuela, pues en tales circunstancias aparece con frecuencia una sensación de excitación que lleva al tocamiento de los genitales o a un proceso análogo o la polución, con todas sus consecuencias perturbadoras. En el trabajo intelectual, es innegable que la concentración de atención en un trabajo intelectual, en general toda atención anímica, tiene por consecuencia una coexcitación sexual en muchos hombres, tanto adolescentes como adultos. Excitación que es probablemente el único fundamento justificado para, de otra manera tan dudosa, la atribución de las perturbaciones nerviosas al surmenaje psíquico. Debemos cerrar este capítulo con la confesión de que, sobre estos caminos, que existen ciertamente y que probablemente pueden recorrerse en ambos sentidos, existe muy poco seguramente conocido. La metamorfosis de la pubertad. Con el advenimiento de la pubertad comienzan las transformaciones que han de llevar la vida sexual infantil hacia su definitiva constitución normal. Ahora aparece un nuevo fin sexual, a cuya consecución tienden de consumo todos los instintos parciales, al paso que las zonas erógenas se subordinan a la primacía de la zona genital. El instinto sexual se pone ahora al servicio de una función reproductora. Puede decirse que se hace altruista. Aparece también el peligro de perturbaciones morbosas por defectuosa constitución de estos nuevos órdenes.
Todas las perturbaciones morbosas de la vida sexual pueden considerarse justamente como inhibición del desarrollo. La primacía de las zonas genitales y el placer preliminar. Se ha escogido como lo esencial en los procesos de la pubertad lo más singular de los mismos, esto es, el manifiesto crecimiento de los genitales exteriores, que durante el periodo de latencia de la niñez había quedado interrumpido hasta cierto punto. Simultáneamente, el desarrollo de los genitales internos ha avanzado tanto que pueden ya ser capaces de proporcionar productos sexuales o en el sexo femenino acogerlos para la formación de un nuevo ser. Este aparato debe ser puesto en actividad por estímulos apropiados, los cuales pueden llegar a él por 3 caminos diferentes, partiendo del mundo exterior por excitación de las zonas erógenas que ya conocemos. El mecanismo del placer preliminar. La apropiada excitación de una zona erógena, de la zona genital misma en el glans ponis, por el objeto más apropiado para ello es la mucosa vaginal. Bajo el placer que esta excitación produce se gana ahora por caminos reflejos. La energía motora necesaria para hacer brotar la materia seminal. Este último placer es el de mayor intensidad y se diferencia de lo demás en su mecanismo, siendo producido totalmente por una exoneración y constituyendo un placer de satisfacción, con el cual se extingue temporalmente la tensión de la libido. La fórmula para la nueva función de las zonas erógenas serían el ser utilizadas para hacer posible la aparición de mayor placer de satisfacción por medio del placer preliminar que producen y que se iguala al que producían en la vida infantil. Los peligros del placer preliminar aparecen cuando en un momento cualquiera de los procesos sexuales preparatorios resulta el placer preliminar demasiado grande y su parte de tensión demasiado pequeña. En este caso desaparece la energía instintiva necesaria para llevar a cabo o continuar el proceso sexual. Las manifestaciones infantiles de la sexualidad no determinan tan solo las desviaciones, sino también la estructura normal de la vida sexual del adulto. El problema de la excitación sexual en función de las materias sexuales. Además de que normalmente no solo la descarga de las materias sexuales pone fin a la excitación sexual, existen otros puntos de apoyo para relacionar la tensión sexual con los productos sexuales, como la función que cumple la acumulación de semen en el continente de los productos sexuales. Cuando el depósito de semen se agota, no solo es imposible la ejecución del acto sexual, sino que también falla la exactitud de las zonas erógenas, cuyo apropiado estímulo es incapaz de producir placer. Si la excitación de las zonas erógenas eleva la tensión, ello tiene que suceder en razón de que dichas zonas están en una previa conexión anatómica con estos centros, en los que elevan el grado de la excitación, poniendo en marcha el acto sexual cuando la excitación es suficiente, o estimulándola cuando lo es la producción de las materias sexuales. La valoración de los genitales internos. Parece poder deducirse que la excitación sexual puede ser en un grado importante independiente de la producción de las materias sexuales. Además, es muy ya conocido que las enfermedades que han destruido la producción de células sexuales masculinas han dejado intactas la libido y la potencia del individuo, no produciendo el mismo efecto que la esterilidad. Como supone C. Dreyer, el que la pérdida de las glándulas seminales masculinas en la edad madura pueda tener lugar sin producir influencia ninguna sobre la conducta psíquica del individuo. Hemos fijado al concepto de la libido como una fuerza cuantitativamente variable que nos permite medir los procesos y transformaciones de la excitación sexual. El análisis de las perversiones y psiconeurosis nos ha llevado al conocimiento de que esta excitación sexual no es producida únicamente por los órganos llamados sexuales, sino por todos los del cuerpo. Construimos por tanto la idea de un libido quantum, cuya representación psíquica denominaremos libido del yo, o ich libido, la cual nos ofrecerá explicaciones de los fenómenos psicosexuales. Dentro de la diferenciación de los sexos, el desarrollo de los diques sexuales, el pudor, repugnancia y compasión, aparecen en las niñas más tempranamente y encontrando una resistencia menor que en los niños. Asimismo, es en las niñas mucho mayor la inclinación a la represión sexual, y cuando surgen en ellas instintos parciales de la sexualidad, escogen con preferencia la zona pasiva. Las zonas directivas en el hombre y en la mujer. En la niña, las zonas erógenas directiva es el clítoris, localización homóloga a las de la zona erógena directiva masculina en el glande. Todo lo que se ha podido investigar sobre la masturbación en las niñas se refería exclusivamente al clítoris y no a las otras partes de los genitales, importantes para las funciones sexuales posteriores.
Las descargas espontáneas de la excitación sexual tan frecuentes en las niñas se manifiestan en contracciones del clítoris y las frecuentes erecciones del mismo hacen posible a la niña el juzgar alguna exterior las manifestaciones sexuales del sexo contrario. Con el grado de la libido se eleva entonces que también la supervaloración sexual que recae con toda su fuerza en la mujer que se niega al hombre y rechaza su propia sexualidad. El clítoris conserva entonces el papel cuando es excitado en el por fin consentido acto sexual. Transmitir esta excitación de los órganos femeninos vecinos, así como una astilla de pino, es utilizada para transmitir el fuego a la demás leña, más difícil de aprender. Durante la época de la lactancia, la relación del niño con las personas es para él una fuente de excitación sexual y de satisfacción de las zonas erógenas. La madre sobre todo atiende al niño con sentimiento procedente de su propia vida sexual y la acaricia, bese y mece tomándole claramente como sustitutivo de un complejo objeto sexual. El miedo de los niños no es más que una manifestación de que echan de menos la presencia de la persona querida. Así, experimentan miedo ante las personas desconocidas y se asustan de la oscuridad porque en ellas no ven a la persona amada, tranquilizándose cuando éstas les coge de la mano. El psicoanálisis puede demostrar sin trabajo alguno a estas personas que están enamorados, en el sentido corriente de la palabra, de sus parientes consanguíneos, investigando sus pensamientos inconscientes y atrayéndonos a su conciencia con la ayuda de los síntomas y de otras manifestaciones de la enfermedad. El primer amor del adolescente puede recaer en una mujer ya madura, así como el de la muchacha en un hombre, entrando en años y revestido de autoridad, o sea, en uno u otro sexo. Personas que para el sujeto presentan analogía con la madre o el padre, respectivamente. Ante todo, busca el hombre en su objeto sexual la semejanza con aquella imagen a su madre que en su más temprana edad quedó impresa en su memoria. Las diferencias entre los mismos padres, los matrimonios desgraciados, producen en los niños más grave predisposición a un desarrollo sexual perturbado o a la adquisición de enfermedades neuróticas. La inclinación infantil hacia los padres es quizá el más importante, pero no el único de los sentimientos que, renovados en la pubertad, marcan después el camino a la elección del objeto. Otros factores del mismo origen permiten al hombre, siempre en relación con su infancia, desarrollar más de una única serie sexual y exigir muy diferentes condiciones para la elección del objeto. Uno de los requisitos de la elección normal del objeto es el de recaer precisamente en el sexo contrario. Además, con respecto al hombre debe aceptarse el hecho de que los recuerdos infantiles de las ternuras de la madre y de otras personas femeninas ayudan enérgicamente a dirigir su elección hacia la mujer, mientras que la intimidación sexual tempranamente experimentada por parte del padre y la posición de concurrencia con respecto a él desvían al sujeto de las personas de su mismo sexo. En esta parte hablaremos de forma más general acerca del fetichismo. El fetichismo. El fetiche solo raramente lo consideran como un síntoma patológico. El caso más extraordinario era el de un joven que había saltado cierto brillo sobre la nariz a la categoría de su fetiche, por lo cual podía atribuir a su antojo ese brillo particular que los demás no alcanzaban a percibir. La función que cumple el fetiche es el que subsiste como un emblema del triunfo sobre la amenaza de la castración y como salvaguardia contra esta. Además, le evita al fetichista convertirse en homosexual, pues confiere a la mujer precisamente aquel atributo que la torna aceptable como objeto sexual. Probablemente ningún ser humano del sexo masculino pueda eludir el terrorífico impacto de la amenaza de castración al contemplar los genitales femeninos. Cabría esperar que los órganos y los objetos elegidos como sustitutos del falo femenino ausente fuesen aquellos que también en otras circunstancias simbolizan el pene. No hace mucho se descubrió que la diferencia esencial entre neurosis y psicosis radica en que la primera, el yo, al servicio de la realidad, somete a una parte del ello, mientras que en la psicosis se deja arrastrar por el ello al desprenderse de una parte de la realidad. Cabe agregar que existen todavía abundantes y sólidas pruebas de la doble actitud del fetichista frente a la cuestión de la castración femenina. En los casos muy estilizados, el fetiche mismo aloja en su estructura la repudiación, tanto como la afirmación de la castración. Sucedía así en un hombre que había adoptado por fetiche un suspensorio de esos que también pueden ser empleados como un pantaloncillo de baño.
Esta prenda cubría los genitales en general y ocultaba así la diferencia entre los mismos. El análisis demostró que podía significar que la mujer estaría castrada, como también que no lo estaría, y permitía la suposición de que también el hombre podía estar castrado, pues todas esas posibilidades eran igualmente susceptibles de ocultarse tras el suspensorio, cuyo primer precursor infantil había sido la hoja de parra de una estatua. Otra variante del mismo tema que constituye un ejemplo etnopsicológico del fetichismo lo hallaremos en la costumbre china de mutilar primero el pie de la mujer para adorarlo luego como un fetiche. Finalmente, concluimos que el prototipo normal de todo fetiche es el pene del hombre, tal como el prototipo normal de un órgano desvalorizado es el pequeño pene real de la mujer, el clítoris. En este capítulo hablaremos sobre los tipos libidinales. Es posible distinguir tres tipos libidinales básicos de acuerdo con la localización predominante de la libido en los distintos sectores del aparato psíquico, y son tipo erótico, obsesivo y narcisista. Los eróticos son personas cuyo interés principal está concentrado en la vida amorosa, amar, pero particularmente ser amado. Es para ello lo más importante en la vida. Se hallan dominados por el temor de perder el amor y se encuentran por eso en particular dependencia de los demás, que pueden privarlos de ese amor. El del tipo obsesivo se caracteriza por el predominio del super-yo, que se halla segregado del yo bajo elevada tensión. Las personas de este tipo se hallan dominadas por la angustia ante la conciencia en lugar del miedo a la pérdida del amor. Exhiben una dependencia interna en vez de la externa. Despliegan alto grado de autonomía y socialmente son los verdaderos portadores de la cultura, con orientación predominante conservadora. Y las características del tercer tipo, que son justamente calificados como narcisista, son esencialmente del signo negativo. No existe tensión entre el yo y el super-yo, no predominan las necesidades eróticas. El interés cardinal está orientado hacia la autoconservación. Las personas de este tipo son independientes y difíciles de intimidar. Impresionan a los demás como personalidades, son particularmente aptas para servir de apoyo al prójimo, para asumir el papel de conductores y para dar nuevos estímulos al desarrollo cultural o quebrantar las condiciones existentes. Aparte de los tipos libidinales ya mencionados, existen ciertas combinaciones que son el erótico obsesivo, erótico narcisista y el narcisista obsesivo. Dentro del erótico obsesivo, la preponderancia de los instintos está restringida por la influencia del super-yo, la dependencia simultánea de las personas que son objetos actuales y de los residuos de objetos pretéritos, como los padres, educadores y personajes de ejemplares. Alcanza en este tipo su máxima expresión. El erótico narcisista quizás sea el más común de todos los tipos. Reúne en sí contrastes que en él logran atenuarse mutuamente estudiando este tipo en comparación con los otros dos. Tipo erótico, que la agresividad y la actividad concuerdan con un predominio del narcisismo. Finalmente, el tipo narcisista obsesivo representa la variante culturalmente más valiosa, pues combina la independencia de los factores exteriores y la consideración de los requerimientos de la conciencia con la capacidad para la acción enérgica, fortalecimiento al mismo tiempo el yo contra el super-yo. Parecería una broma si preguntásemos por qué no se ha mencionado otro tipo mixto erótico, obsesivo narcisista, porque semejante tipo ya no sería tipo alguno, sino la norma absoluta, la armonía ideal. Así que el propio fenómeno del tipo solo se da en la medida que, de las tres aplicaciones básicas que la libido pueda tener en la economía psíquica, una o dos sean favorecidas a expensas de la o de las restantes. También para la niña, el primer objeto fue la madre. ¿Cómo entonces halla su camino hacia el padre? ¿Cómo, cuándo y por qué se desliga de la madre? Hemos reconocido que el desarrollo de la sexualidad femenina se va complicando por la necesidad de renunciar a la zona genital, originalmente denominada, es decir, al clítoris, en favor de una nueva zona, la vagina. Sabemos que las mujeres dominadas por una fuerte vinculación con el padre son harto numerosas y que no por ello necesitan ser neuróticas. Por ello, análisis demuestran que cuando la vinculación con el padre ha sido particularmente intensa, siempre fue precedida por una fase de no menos intensa y apasionada vinculación exclusivamente materna. Puesto que en este periodo caben todas las fijaciones y represiones a las cuales atribuimos la génesis de la neurosis, parecería necesario explicar la universalidad del postulado según el cual el complejo de Edipo sería el núcleo de la neurosis. Quien se sienta reacio, empero, a adoptar tal corrección de ningún modo precisa hacerlo. En efecto, por un lado es posible extender el contenido del complejo de Edipo hasta incluir en él todas las relaciones del niño con ambos padres, y por otro,
También se puede tener debida cuenta de estas nuevas comprobaciones declarando que la mujer solo alcanza la situación edípica positiva, normal en ella, una vez que ha superado una primera fase dominada por el complejo negativo. En realidad, durante esta fase el padre no es para la niña pequeña, mucho más que un molesto rival, aunque su hostilidad contra él nunca alcanza la violencia característica en el varón. Ante todo, es innegable que la disposición bisexual, postulada como característica de la especie humana, es mucho más patente en la mujer que en el hombre. Esto cuenta con una zona sexual dominante, con un solo órgano sexual, mientras que la mujer tiene dos: la vagina, órgano femenino propiamente dicho, y el clítoris, órgano análogo al pene masculino. La vida sexual de la mujer se divide siempre en dos fases, la primera de las cuales es de carácter masculino, mientras que solo la segunda es específicamente femenina. Así, el desarrollo femenino comprende dicho proceso de transición de una fase a la otra, que no haya analogía alguna en el hombre. Ya hemos reconocido que otra diferencia entre los sexos concierne a su relación con el complejo de Edipo. Tenemos al respecto la impresión de que todas nuestras formulaciones sobre dicho complejo únicamente pueden aplicarse en sentido estricto al niño del sexo masculino, y que tenemos razón en rechazar al término de complejo de Electra, que tiende a destacar la analogía de la situación en ambos sexos. Otro motivo mucho más específico para el desprendimiento de la madre resulta del efecto que el complejo de Edipo ejerce sobre la pequeña criatura carente del pene. En algún momento la niña descubre su inferioridad orgánica naturalmente. Eso ocurre más temprano y con mayor facilidad si tiene hermanos varones o compañeros de juego masculinos. Ya hemos visto cuáles son las tres vías que divergen de este punto: hacia la suspensión de toda su vida sexual, hacia la obstinada acentuación de la propia masculinidad y a los primeros arranques de la feminidad definitiva. La niña por lo general descubre espontáneamente su modo particular de actividad fálica, la masturbación con el clítoris, que al principio transcurre sin duda libre de toda fantasía. La intervención de la higiene corporal en la provocación de esta actividad suele reflejarse en la fantasía, tan frecuente de haber sido seducida por la madre, la nodriza o la niñera. La prohibición de la masturbación también actúa como un incentivo para abandonarla, pero también como motivo para rebelarse contra la persona que la prohíbe, es decir, contra la madre o sus sustitutos, que ulteriormente se confunden siempre con ella. La terca y desafiante persistencia en la masturbación parece abrir la vía hacia el desarrollo de la masculinidad. El resentimiento por habérsele impedido la libre actividad sexual tiene considerable intervención en el desprendimiento de la madre. Como quiera que sea, al final de esa primera fase de vinculación a la madre emerge como motivo más poderoso para apartarse de ella, el reproche de no haberla dado a la niña un órgano genital completo y haberla traído al mundo como mujer. Otra pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que la niña pequeña pretende de su madre? Los fines sexuales de la niña en la relación con la madre son de índole tanto activa como pasiva y se hallan determinados por las fases libidinales que recorre en su evolución. El niño trata de hacer por sí mismo lo que se acaba de hacerle a él o con él. He aquí una parte de la necesidad de dominar el mundo exterior a que se haya sometido y que aún puede llevarlo a esforzarse por repetir impresiones que, a causa de su contenido desagradable, tendría buenos motivos para evitar. Cuando, a pesar de su resistencia, el médico le abre la boca al niño para examinarle la garganta, este jugará a su vez, después de su partida, a ser el doctor y repetirá el mismo violento procedimiento con el hermanito menor, que se hallará tan indefenso frente a él como él lo estuvo en manos del médico. Raramente oímos que una niña pequeña quiera lavar o vestir a la madre o inducirla a realizar sus necesidades. Es cierto que a veces le dice: ahora vamos a jugar a que yo soy la madre y tú la hija, pero generalmente realiza estos deseos activos de forma indirecta al jugar con su muñeca, representando ella a la madre y la muñeca a la niña. El psicoanálisis nos ha enseñado a manejarnos con una sola libido, aunque sus fines, o sea sus modos de gratificación, puedan ser activos y pasivos. En esta antítesis, sobre todo en la existencia de impulsos libidinales con fines pasivos, radica el resto de nuestro problema. Sabemos que la seducción puede tener el efecto de acelerar y estimular la madurez del desarrollo sexual infantil, y es muy posible que también otros factores actúen en idéntico sentido, como por ejemplo, la edad del niño al nacer, los hermanos o al descubrir la diferencia entre los sexos. La observación directa de las relaciones sexuales, la actitud de los padres en el sentido de conquistar o rechazar su afecto. Muy bien, con esto hemos concluido. Espero que este video haya sido de su agrado y comprensión.